Oh, muy buenos días. Eh, Aprovechando la presencia del coronel Bahamón, entonces le pedimos a él que haga inicio de la reunión. Pues doctor Hernando, desde estas lejanas tierras, con mucho gusto, voy a dar comienzo a esta reunión. Quiero darle la bienvenida a todos los asistentes a esta conferencia que dictará la doctora Merceditas Medina de Pacheco sobre su obra relacionada con el aniversario y con las obras maravillosas que existen en el edificio de la Academia Colombiana de la Lengua. Bueno, entonces bienvenidos a todos. Esta conferencia forma parte del ciclo de conferencias que hemos denominado Eufrasio Bernal Dufont, honrando la memoria del doctor Eufrasio Bernal, que fue nuestro pasado presidente. Bueno, entonces muchas gracias a todos los asistentes y yo le doy la palabra al doctor, le devuelvo la palabra al doctor Hernando Dueñas para que se continúe y se dé comienzo al programa que tenemos acostumbrado para estas conferencias. Gracias, doctor Hernando. Muchas gracias, coronel. Damos, por lo tanto, la bienvenida también a la doctora Mercedes Medina de Pacheco. Ella es una académica que honra en este momento la Sociedad Geográfica, la Academia de Ciencias Geográficas de Colombia. Ella es académica de la Academia de Historia de Bogotá, de la Academia de Historia de Boyacá y de la Academia Boyacense de la Lengua, miembro correspondiente de la Academia de Historia de Cundinamarca, de la Academia de Historia Eclesiástica y en fin de otras agrupaciones. Entonces, con gran honor y con gran placer, le doy la palabra a la doctora Mercedes Medina de Pacheco. Doctora, adelante. Muchas gracias. Señores miembros directivos de la Sociedad Geográfica de Colombia, Augusto Bamón Duzán, Hernando Dueñas Jiménez, Francisco Javier Acevedo Restrepo, Mariano Espina Rodríguez, Alfonso Pérez Preciado y Armando Espinosa Vaquero. Doctor Juan Carlos Vergara, presidente de la Academia Colombiana de la Lengua. Señoras y señores presentes en esta reunión, mil gracias por atender la invitación. Agradezco a la Sociedad Geográfica de Colombia, en cabeza de su presidente, el coronel Augusto Bamón Duzán, la invitación para hacer a ustedes la presentación del tema Maravillas Artísticas en la sede de la Academia Colombiana de la Lengua. Quiero comenzar por hacer reconocimiento a la memoria del ingeniero geógrafo Eufrasio Bernal Dufont, quien me invitó a escribir el libro sobre el tema, para conmemorar los 150 años de la fundación de la Academia Colombiana de la Lengua. Quiero también agradecer a la Sociedad Geográfica de Colombia y a todos los que trabajan en ella el haber llevado a cabo tan especial edición, y a quienes tomaron las fotografías para ilustrarla, el historiador Gonzalo Garavito Silva y su hija María Fernanda Garavito Santos. Sería imposible, en un tiempo limitado como el que tenemos hoy, referirnos a todas las obras de arte que posee la sede de la Academia Colombiana de la Lengua que están descritas en el libro. Es por esto que solamente hablaremos de las que se encuentran en el Paraninfo, Salón de Actos Solemnes de la Academia. Introduciremos el tema haciendo alusión a los objetivos con que fue fundada la Academia y presentando una breve memoria de su fundación. Listo, doctora, ya está compartiendo pantalla, ya vemos la presentación en pantalla. El idioma es un elemento vital en la identidad de una nación.
Por ello, como valor cultural y factor de cohesión social, es necesario defenderlo y preservarlo. Con tales propósitos se creó la Real Academia Española de la Lengua bajo el reinado de Felipe V de Borbón en 1713. La Academia Colombiana de la Lengua, correspondiente de la Real Academia Española, se fundó en Bogotá el 10 de mayo de 1871. Esta es la historia de su fundación. Don José María Vergara y Vergara, escritor costumbrista, periodista e historiador de la literatura colombiana, viajó a España como representante diplomático de Colombia en 1869, bajo la presidencia de Santos Gutiérrez. Habiendo obtenido el reconocimiento de varios académicos españoles, fue designado miembro correspondiente de la Real Academia Española de la Lengua, y desde esta posición motivó a sus miembros para que se aprobara un acuerdo que autorizara la creación de las academias de la lengua en la América de habla hispana. El texto de dicho acuerdo estableció que existiendo en un país 3 académicos correspondientes de la Real Academia Española, se podía autorizar la fundación en él de una academia de la lengua correspondiente. El 1 de diciembre de 1870, don Miguel Antonio Caro fue nombrado miembro correspondiente de la Real Academia Española de la Lengua por sus conocimientos en el campo de la filología y por sus méritos literarios como traductor al español de grandes obras clásicas de la antigüedad que estaban escritas en latín. La Real Academia Española también nombró como miembro correspondiente al bogotano don José Manuel Marroquín, novelista, escritor de cuadros de costumbres, poeta y, ante todo, autor de obras de ortografía y ortología del idioma español. Estos 3 miembros correspondientes de la Real Academia Española, Vergara, Caro y Marroquín, procedieron a fundar la que se llamó simplemente la Academia Colombiana, ya que en ese momento no existían en el país ninguna de las academias que se fundaron posteriormente. Fue la primera de su género fundada en Hispanoamérica. Según el acta de su fundación, esta se llevó a cabo el 10 de mayo de 1871 a las 11 de la mañana, cuando se reunieron don Miguel Antonio Caro, don José Manuel Marroquín y don José María Vergara y Vergara, miembros correspondientes de la Real Academia Española, en la casa de habitación del último, Vergara y Vergara, carrera Túquerres número 1, quien expuso que los había convocado con el objeto de deliberar sobre el acuerdo de la Academia Española expedida en Madrid el 24 de noviembre de 1870, relativo a la creación de academias españolas correspondientes. Habiéndose constituido los miembros de esta reunión en junta provisional, se designó como director a don José Manuel Marroquín. Se designó como director a don José María Vergara y Vergara y como secretario a don José Manuel Marroquín. En esta primera reunión se aprobó que el número de miembros de la Academia Colombiana sería de 12, en recuerdo de las 12 casas con las cuales se fundó Bogotá el 6 de agosto de 1538. Los otros 9 miembros fueron nombrados por los 3 fundadores, teniendo en cuenta sus conocimientos y realizaciones en el campo de las letras. Asimismo, se fijó como fecha para la primera sesión solemne de la Academia Colombiana el día 6 de agosto de 1872. Desafortunadamente, don José María Vergara y Vergara, máximo gestor de la institución, falleció el 9 de marzo anterior,
pero fue dignamente reemplazado por don Miguel Antonio Caro. La academia se reunía inicialmente en la residencia de alguno de sus miembros. Luego ocupó el lugar de la que había sido casa de don Miguel Antonio Caro en la carrera séptima con calle 19. La construcción fue diseñada por Carlos Camargo Quiñones con la ayuda de Pietro Cantini y se levantó entre 1916 y 1918. Pero la institución no habría de disfrutar largo tiempo de ese edificio, pues el gobierno dispuso que fuera ocupado por la Escuela de Bellas Artes, que funcionó allí durante algún tiempo. Las sesiones de la academia tuvieron que realizarse entonces en otros lugares de la capital. Cuando se amplió la calle 19, la casa que había sido propiedad de la academia fue demolida junto al adyacente claustro del hospicio. Al iniciarse la segunda mitad del siglo XX, el gobierno nacional reparó a la Academia Colombiana de la Lengua, entregándole el lote de la carrera tercera con calle 17, en donde se levantó la sede actual y financió su construcción. El edificio, de estilo clásico, fue construido por el arquitecto español Alfredo Rodríguez Orgaz. Él, para el diseño de la fachada, se inspiró en el de la sede de la Real Academia de la Lengua en Madrid. El bello edificio bogotano se inauguró para la celebración del tercer Congreso de Academias de la Lengua Española en 1960. Alma de su construcción fue el padre Félix Restrepo, director por aquellos años de la institución. Una reja protege el conjunto arquitectónico. Tras ella preside el acceso al edificio la estatua de don Miguel Antonio Caro, escultura en bronce realizada por el escultor francés Charles Henry Pourquet. Al primer piso de la academia se ingresa por un gran vestíbulo en el que la efigie en bronce de don Miguel de Cervantes Saavedra, obra del escultor Juan de Ábalos, parece recibir al visitante, y tras ella, en el muro frontal, se extiende el fresco El Castellano Imperial del maestro colombiano Luis Alberto Acuña Tapias. No nos detendremos en la descripción de este mural, ni de los bustos en bronce de notables académicos que ambientan el recinto, para adentrarnos al motivo de esta presentación: las maravillas artísticas en el Paraninfo de la sede de la Academia Colombiana de la Lengua. Es este un gran salón que se abre hacia el oriente del vestíbulo de entrada. Según el diccionario de la Real Academia de la Lengua, uno de los significados que se le da a la palabra paraninfo es el de salón de actos académicos de alguna universidad. Este vocablo proviene del latín paraninfus y este a su vez de un término griego que significa el que va al lado de la novia, es decir, el padrino de la novia. Por esto la palabra paraninfo se ha asociado con el lugar para celebraciones solemnes. El Paraninfo es el salón de actos principales de la Academia Colombiana de la Lengua. El padre Félix Restrepo orientó con gran sabiduría al arquitecto Alfredo Rodríguez Orgaz para que este recinto no solamente tuviera las mejores calidades en cuanto a visibilidad, acústica y belleza, sino que fuera además un refugio de la cultura con propósitos didácticos. Así surgieron el mural Apoteosis de la Lengua Castellana del maestro Luis Alberto Acuña Tapias, fresco en el que están representados los protagonistas de las grandes obras de la literatura española, hispanoamericana y colombiana hasta el siglo XIX,
y la columnata del hemiciclo con 15 nichos que albergan las estatuas de los grandes maestros de la palabra oral y escrita en la cultura occidental hasta el siglo XIX. Estas estatuas de bronce fueron realizadas por los maestros Luis Alberto Acuña, colombiano, y Juan de Ábalos, español. El mural Apoteosis de la lengua castellana, que cubre la pared de fondo del proscenio del Paraninfo, es un fresco que tiene 10 metros de longitud por 4 metros de altura. Protagonistas de obras de la literatura española. En el extremo izquierdo del mural, el observador encuentra al protagonista del poema épico español El mío Cid, señalado acá con esta flecha azul, cuya creación se remonta al siglo XIII y es de autor anónimo. En él se relatan las hazañas histórico-legendarias del Cid, don Rodrigo Díaz de Vivar, nacido en Burgos, y quien dedicó su vida a la lucha contra los moros para ver libre a España de su invasión hasta lograr la liberación de Valencia. El Cid encarna al hombre justo, valiente y fiel a sus ideales. Este es el Cid campeador. Amadís de Gaula, lo vemos acá con la flecha azul y acá individualizado. Amadís de Gaula es quizá la primera novela caballeresca española, de autor incierto, y su existencia se remonta a la Edad Media. Amadís, el protagonista, nació de los amores furtivos del rey Perión de Gaula con la princesa Elisena de Inglaterra, y fue abandonada en una barca. En su adolescencia se enamoró de Oriana, princesa de Escocia. Indagando sobre su origen, vivió inverosímiles aventuras, pues tuvo que luchar contra malvados magos, contra ejércitos enteros, contra gigantes y otros desafiantes seres hasta lograr casarse con Oriana. Don Quijote y Sancho Panza, señalados con 2 flechas rojas, acá individualizados. Don Quijote y Sancho Panza son los protagonistas de la inigualable novela española escrita en el siglo XVI por el español don Miguel de Cervantes Saavedra, Alcalá de Henares 1547, Madrid 1616. Don Quijote de la Mancha. Don Quijote, al parecer, ha perdido el juicio por leer insaciables novelas de aventuras caballerescas, entre ellas el Amadís de Gaula. Para consagrarse caballero, vela sus armas, según es el rito de la época, y lo hace en una fonda caminera. Es famoso su combate contra los molinos de viento, en cuyas aspas él ve un ejército enemigo. En su imaginación convierte a una pobre aldeana en la noble y bella dama de sus sueños, Dulcinea del Toboso, y ofrece a Sancho Panza, su escudero, el gobierno de la isla Barataria que ha creado su mente. Esta novela dio vida a los 2 grandes personajes que se convirtieron en símbolo del idealismo y del pragmatismo. Tanto es así que se califica a una persona de Quijote cuando se empeña en realizar obras irrealizables. El castillo interior o las 7 moradas. Señalado con esta flecha azul, vemos este castillo acá individualizado. El artista quiso representar con la figura de un castillo
la gran obra literaria de Santa Teresa de Ávila, 1515-1582, el castillo interior o las 7 moradas. Esta monja, además de reformar la Orden del Carmelo y de fundar conventos por toda España, escribió entre otras esta obra, ejemplo de la literatura ascética y mística del siglo XVI. En ella compara la vida interior del alma humana con un castillo que tiene 7 habitaciones, en la última de las cuales se encuentra la felicidad plena. Pero para llegar a ella hay que recorrer primero las otras 6 estancias: la renunciación al mundo, la oración, el deseo de Dios, la entrega a Dios, la humildad, el enamoramiento de Dios y la contemplación perfecta unida a la acción caritativa. La Celestina, señalada acá con esta flechita azul y acá individualizada. La Celestina es el personaje central de la tragicomedia española conocida como Calixto y Melibea, escrita por el bachiller Fernando de Rojas, nacido en Puebla de Monte Albán, España, 1470, y muerto en Talavera de la Reina en 1541. La obra está compuesta en forma de diálogos, no para ser representados, sino para ser leídos. Por esto se considera no una obra de teatro, sino una novela, y salió a la luz cuando gobernaban en España los reyes católicos, es decir, en el límite entre la Edad Media y la Edad Moderna. La Celestina representa a la mujer que procura, encubre y facilita las relaciones amorosas o sexuales de una pareja. El Lazarillo de Tormes y Guzmán de Alfarache. Acá, con esta flechita azul, están señalados el Lazarillo de Tormes y Guzmán de Alfarache, acá individualizados. El Lazarillo de Tormes es el protagonista de la primera novela de la picaresca española, publicada sin el nombre del autor en la primera mitad del siglo XVI, aun cuando se ha atribuido a Diego Hurtado de Mendoza, Granada 1503, Madrid 1575. El Lazarillo, nacido en Tormes, es hijo de un ladrón y de una mujer ligera de costumbres, que lo confían a un ciego, pero la crueldad con que éste trata al niño hace que él se vea obligado a abandonarlo. Luego es monaguillo de un clérigo y paje de un escudero, pero con ambos amos pasa hambre si es azotado. El autor pone en boca del Lazarillo de Tormes la crítica contra los personajes representados en estos amos. Finalmente el muchacho consigue el cargo de pregonero en Toledo y se casa con la hija del arcipreste. Guzmán de Alfarache es el protagonista de una novela del mismo género picaresco del autor español Mateo Alemán. Sus características psicológicas parecen ser tomadas de las del Lazarillo de Tormes. La Estrella de Sevilla, señalada con esta flecha azul acá e individualizada acá. El autor de esta tragedia es Lope de Vega, Madrid 1562-1635. El rey don Sancho el Bravo hace su entrada triunfal a Sevilla y se enamora de una dama que ha visto en un balcón, Estrella Tavera, a quien por su belleza llaman la Estrella de Sevilla. Es hermana de un personaje principal de la ciudad, Busto Tavera, y está prometida, en matrimonio a Ortiz de las Roelas. Por el
por el irrespeto que comete el rey contra su hermana. Busto, el hermano de Estrella, ríe con el monarca. Este, deseoso de venganza, llama a Ortiz de las Ruelas, prometido de la joven, y le da el encargo de matar a un reo de lesa majestad. Lo promete Ortiz sin saber de quién se trata, y solo después de haber empeñado su palabra, sabe que el condenado a muerte es su futuro cuñado. En su alma se produce un conflicto entre el honor y el amor. Por cumplir lo prometido al rey, mata a Busto, con lo cual se deshace el proyecto de la boda. Más tarde, el rey confiesa que la muerte de Busto fue por orden suya. Ortiz de las Ruelas es puesto en libertad, pero él y su prometida renuncian a sus amores y Estrella ingresa a un convento. El convidado de piedra, acá está señalado con esta flecha, acá individualizado. Obra de Tirso de Molina, Madrid 1584, Almazán 1648. El protagonista es un joven español de sirpe noble llamado Don Juan, insaciable enamorador. En Nápoles, por ejemplo, seduce a la duquesa Isabela, haciéndose pasar por el duque Octavio, su novio. Ella lo descubre, da voces de alarma y él huye. Para la crítica, el convidado de piedra tiene la misma personalidad de Don Juan Tenorio, del mismo autor. El príncipe Segismundo, señalado con esta flecha y que tiene corona en la cabeza, acá individualizado. El príncipe Segismundo es el protagonista de la tragicomedia filosófica La vida es sueño, de Pedro Calderón de la Barca, Madrid 1600-1681. El rey Basilio pone en cautiverio a su hijo, el príncipe Segismundo, porque su mago de cabecera le ha pronosticado que este hijo se volverá contra él. Un día el rey decide probarlo y durmiéndolo con un narcótico lo trae al palacio. En medio de la corte, Segismundo se enfurece, pues comprende que se le ha ocultado su condición de príncipe. Su padre lo narcotiza de nuevo y mientras está en cautiverio, el príncipe Segismundo reflexiona filosóficamente y dice cosas como esta: ¿qué es la vida? Una ilusión, una sombra, una ficción, y el mayor bien es pequeño, que todo en la vida es sueño, y los sueños, sueños son. El pueblo, que ha comprendido el engaño del rey contra su hijo, se subleva contra el rey y libera a Segismundo, quien vence en batalla a su padre, pero noblemente lo perdona. Don Juan Tenorio, señalado acá con esta flecha azul e individualizado acá. Es el personaje del drama El burlador de Sevilla, creado por el español Tirso de Molina, Madrid 1584, Almazán 1648. Juan Tenorio se autodefine de esta manera: Sevilla a veces me llama el burlador, y el mayor gusto que en mí puede haber es burlar a una mujer y dejarla sin honor. El personaje Don Juan se convirtió en símbolo del hombre que enamora a una mujer tras otra con el propósito de vanagloriarse de sus conquistas. En el siglo XIX, Juan Zorrilla y del Moral, español, vuelve a tratar el personaje Don Juan.
El monje penitente, señalado con esta flecha, individualizado acá. Un monje con capucha y hábitos blancos y que lleva sobre su hombro izquierdo una gran cruz, ahí lo vemos, es el símbolo de la literatura ascética y mística de España en el siglo XVI, siglo de oro de la literatura española. Florecieron en él grandes escritores místicos, Santa Teresa de Ávila, autor de las 7 moradas o el castillo interior, San Juan de la Cruz, autor del Cántico Espiritual, Fray Luis de León, autor de la Oda a la Vida Retirada, y Fray Luis de Granada, autor de Guía de Pecadores. El alcalde de Zalamea, señalado con esta flecha azul, y lo vemos que tiene como un como un bastón de mando en la mano. Acá aparece individualizado. El protagonista de la obra de este nombre, llamada también El garrote más bien dado, comedia histórico-legendaria compuesta por el español Pedro Calderón de la Barca, el alcalde de Zalamea es símbolo de la autoridad que aplica la justicia a favor de sus intereses y de quienes lo apoyan. Protagonistas de obras de la literatura hispanoamericana y colombiana. Aquí tenemos señalado con una flecha azul a este indio que lleva plumas en la cabeza. Es el indio Caupolicán de Chile. El indio araucano Caupolicán de Chile, junto con Lautaro, luchan ferozmente para evitar que su pueblo sea conquistado por los españoles, liderados por Pedro de Valdivia. Caupolicán, cargando el tronco de un árbol gigantesco y caminando con él sobre sus hombros durante 2 días y 2 noches sin descanso, ganó un concurso en el que varios jefes indios de la región de Arauca, en Chile, disputaban el mando de las indomables tropas araucanas. Este es el tema del poema épico La Araucana, de Alonso de Ercilla y Zúñiga, Madrid 1533-1594. La obra, escrita en octavas reales, tiene más mérito literario que histórico. Gonzalo de Ollón, señalado acá, y ya estamos en la literatura colombiana, acá con esta flecha azul, montado a caballo y acá individualizado. Gonzalo de Ollón, el poema épico de este nombre fue escrito por Julio Arboleda, Timbiquí 1817, Berruecos 1862. El argumento está inspirado en la obra de la conquista de la provincia de Popayán por los españoles. El peninsular Gaspar de Ollón fue encadenado y preso por defender a los indios payanes de las crueldades de la conquista. Y al ver sufrir injustamente a su padre, Álvaro de Ollón se rebeló contra el rey. Al morir don Gaspar en cautiverio, Gonzalo de Ollón, el hijo menor, siguió sus huellas como protector de los indios. El poema narra cómo Gonzalo salva de la muerte al rey de los payanes y habla de la belleza y virtud de la hija de este, la joven princesa india Pubenza. Solo se conserva una versión incompleta de la obra. Álvaro de Ollón es un personaje histórico, pero los cronistas, lejos de exaltar sus acciones a favor de los nativos, lo presentan como un innoble traidor al rey. Martín Fierro, señalado acá con esta flecha azul, está a caballo. Acá lo vemos individualizado.
Martín Fierro es el título de un poema costumbrista del autor argentino José Hernández. Nace en San Martín, provincia de Buenos Aires, en 1834 y muere en 1886. El autor, José Hernández, pone en boca del gaucho Martín Fierro, en coplas de versos octosílabos, la descripción de la dura vida del hombre de la pampa. Martín canta al son de la vihuela sus estrofas, mientras el grupo de gentes que ni siquiera saben leer escuchan las dificultades de su vida, pasándose de mano en mano el apaciguante mate. Estoy admitiendo. Doña Bárbara. Doña Bárbara está acá señalada con esta flecha azul y aquí la vemos individualizada. Montada en un brioso corcel, aparece semidesnuda y con el cabello al aire, Doña Bárbara. Es la coprotagonista de la obra así llamada Doña Bárbara, del novelista y político venezolano Rómulo Gallegos, 1884-1869. La obra se desarrolla en las imponentes llanuras venezolanas. Doña Bárbara, mestiza que fue violada en su juventud y que por ello ha desarrollado gran odio y resentimiento, se alía con su amante, el capataz de la hacienda del joven abogado Santos Luzardo, para arrebatarle a este su propiedad. En la lucha entre Doña Bárbara y el dueño de la hacienda, ella utiliza toda clase de armas, incluyendo las que le ofrece la brujería de la región. Al final, ella desaparece víctima de sus propias maldades. El Periquillo Sarmiento, señalado con esta flecha azul. Acá. Y acá individualizado. Periquillo Sarmiento es el protagonista de la primera novela que se escribió en América, hasta ahora conocida. Obra del mexicano Joaquín Fernández de Lizardi, 1776-1827. Parece estar inspirada en la picaresca española. Los hechos son narrados por el propio Periquillo Sarmiento, que antes de morir confiesa a sus hijos las andanzas que ha tenido, para que ellos sepan cómo es de sórdido el mundo que los rodea. Periquillo, que ahora por su suerte y por su astucia es un señor, les cuenta que fue un bribón, que sirvió a varios amos simultáneamente y que de ellos se derivaron las múltiples aventuras que le sucedieron. Peralta, señalado acá con esta fecha azul, acá individualizado. Peralta, antioqueño de carriel, poncho y sombrero, es el protagonista del cuento En la diestra de Dios Padre, de Tomás Carrasquilla, costumbrista antioqueño, Santo Domingo, Antioquia, 1858, Medellín, 1940. Peralta es un hombre caritativo, a quien Jesús visita como peregrino anónimo, en compañía de San Pedro. Por la generosidad con que Peralta los atiende, el divino huésped lo premia con 5 gracias que el mismo Peralta pide, una de ellas la de ganar siempre en el juego. Así que al morir, en vez de escoger el camino del cielo, Peralta escoge ir al infierno para jugarle a Satanás su alma contra las almas de todos los que allí están sufriendo. Y como siempre gana, logra rescatar del lugar del tormento a miles de condenados. Otra de las insólitas gracias que Peralta le ha pedido a Cristo es la de poder volverse tan pequeñito como una hormiga. Entonces, al llegar al cielo, se achica tanto
que pudo acomodarse para toda la eternidad sobre el globo terráqueo que el Padre Eterno lleva en sus manos. Efraín y María, señalados acá a la derecha en el extremo derecho del mural, con esta flecha azul, y acá individualizados. Efraín y María son los protagonistas de la novela colombiana del siglo XIX, romántica por excelencia, María, del escritor Jorge Isaac, Cali 1837, Ibagué 1895. Primos y enamorados desde niño, Efraín viaja para estudiar, mientras María pasa las horas recordando las lecturas que él le hacía en la hacienda del paraíso, en donde vive con sus tíos y primas en medio de los bucólicos paisajes del Valle del Cauca. Pero la joven enferma gravemente y presa de la melancolía por la ausencia de su amor, muere. Cuando él regresa, lleno de la ilusión de ver a su amada, solo encuentra su tumba en la que llorando coloca una corona de flores. Cumandá, señalada acá con esta flechita azul horizontal en el extremo derecho del mural y acá individualizado. Cumandá es la protagonista de la novela del ecuatoriano Juan de Dios Mera, 1832-1894. Ella es una bella indígena de la tribu de los Záparos, del oriente del Ecuador, que se enamora de un joven blanco, Carlos Orozco. Pero un octogenario jefe indio la quiere por esposa y ella se ve obligada a aceptarlo. El anciano indio muere. Los indios secuestran a Carlos Orozco y a cambio de liberarlo, exigen que Cumandá se ofrezca para matarla. Antes de morir, ella le entrega a su amado una bolsita de piel de ardilla, diciéndole que contiene el retrato de su madre. Al abrir la bolsita, Carlos se da cuenta de que la madre de Cumandá es la madre de él también y que los dos son hermanos. Domingo Orozco, el padre de ambos, los reconoce y les da sepultura uno al lado del otro. Tabaré, señalado acá en el extremo derecho y parte superior del mural con una flecha azul. Acá individualizado. Tabaré es el poema épico del uruguayo Juan Zorrilla de San Martín, 1855-1931. Relata que en una batalla de los primeros conquistadores del Uruguay contra los indios charrúas, quedó abandonada en una playa una joven española. El cacique de la tribu la toma como mujer y ella tiene un niño de tez cobriza y ojos azules, a quien bautiza con el nombre de Tabaré y lo educa en la fe cristiana. Pero la joven madre muere y su hijo crece entre los indios. Más tarde llegan a la región otros conquistadores españoles y el jefe, don Gonzalo de Orgaz, tiene una hermosa y joven hermana llamada Blanca. Los españoles toman cautivos a algunos indios y entre ellos a Tabaré, que se enamora de Blanca porque le recuerda a su madre. Viendo don Gonzalo que Tabaré corteja a su hermana, le prohíba que vuelva a pisar la plaza del pueblo. En uno de los ataques de los charrúas a los españoles, el cacique jefe se roba a Blanca y Tabaré lo mata para impedir que le haga mal. Luego, tomando en brazos a Blanca, la joven, corre a entregársela a don Gonzalo, su hermano, quien al ver que el indio la tiene en sus brazos, piensa que es él quien la ha raptado y lo mata con su lanza. Arturo Cova, señalado con la flecha azul, acá perdido en la selva, acá
en la parte superior y extremo derecho del mural. Individualizado. Arturo Cova es el protagonista de la gran novela colombiana La Vorágine, escrita por el huilense José Eustacio Rivera, Neiva 1888, Nueva York 1928. Arturo Cova es el aventurero que, huyendo de la justicia, se escapa con su enamorada Alicia desde Bogotá hacia los llanos orientales, pero termina viajando con ella por la Amazonía, junto con otros aventureros que buscan en aquellas regiones una forma de vivir. En medio de la majestuosa e insólita belleza de la selva, padecen terribles percances, encuentran fieras, indios bravos, plagas, ríos indomables y son sometidos a vivir la esclavitud a mano de los cultivadores del caucho, los caucheros. Arturo Cova va escribiendo todas estas penalidades hasta cuando finalmente a él y a otros con los compañeros que huyen se los traga la selva, pero deja en una canoa su manuscrito con la esperanza de que alguien lo encuentre y lo dé a conocer. El autor de este mural es muralista y es escultor, Luis Alberto Acuña Tapias. Es justo que veamos quién fue el autor de todos estos protagonistas de las obras literarias de la literatura española, hispanoamericana y colombiana. Luis Alberto Acuña Tapias nació en Suaita, Santander, el 12 de mayo de 1904. Hizo la primaria en la escuela pública de su pueblo y el bachillerato en el Colegio Universitario del Socorro y en el Colegio Universitario de Vélez. Estudió en Bogotá en el Instituto Técnico Central de los Hermanos Cristianos, en el Colegio Nacional de San Bartolomé y en la Escuela de Bellas Artes, en donde tuvo como profesor de escultura a Francisco Acán. Becado por el gobierno departamental de Santander, viajó a Europa y estudió en la Academia Julian, en la Academia de Bellas Artes de París, en la Academia Calorosi y en la Academia Libre La Grande Chaumière. Viajó luego por Italia, Alemania y España, en donde se casó con la pianista española Aurora Cañas, de quien tuvo varios hijos. En Madrid estudió y trabajó en el taller de escultura de Victorio Macho. Su obra artística es prolífera como pintor en diversas técnicas, como muralista y como escultor. Al comienzo de su carrera artística se inspiró en temas universales y algunas veces en temas de la mitología grecorromana, pero estando en Europa sintió la necesidad de volver la mirada hacia lo autóctono colombiano y por esto se ha enmarcado su obra dentro del bachuismo y con influencia de los muralistas mexicanos. Pero para la Academia Colombiana de la Lengua hizo los murales El Castellano Imperial, que está en el vestíbulo de entrada, la apoteosis de la lengua castellana, que acabamos de ver, y el friso para la sala Rafael Maya, en la que pintó a 42 grandes escritores colombianos. Ya viudo, pasó los últimos 16 años de su vida en una hermosa casona de la plaza de Villa de Leyva, casa que convirtió en museo. Trabajó casi hasta el final de su vida. Murió en Tunja en el año de 1993. Vamos con la segunda parte de este trabajo. No sé si, Víctor, quisieras que siguiera yo derecho. Como quiera, doctora, si le parece seguir derecho, sí, o si quiere, para que tome un receso, que Cristóbal nos interprete la segunda pieza musical.
Pues mire, yo creo que sigamos porque después perdemos mucho tiempo con volver a entrar. Ah, bueno, perfecto. Sí, señora. En la segunda parte de este trabajo vamos a ver el hemiciclo del Paraninfo de la Academia Colombiana de la Lengua. Al fondo de la academia vemos esta gran columnata con nichos y con estatuas. Son 15 las estatuas de bronce que ocupan los nichos del hemiciclo del muro oriental del Paraninfo. 3 de estas esculturas son obra del muralista, pintor y escultor colombiano Luis Alberto Acuña, a quien ya nos hemos referido, y las otras 12 restantes fueron obra del escultor español Juan de Ábalos y García Taborda. Ellas representan a 15 grandes escritores u oradores de la humanidad, desde el siglo X antes de Cristo hasta el siglo XIX después de Cristo, y están situadas en orden cronológico. Habiendo presentado ya al muralista y escultor Luis Alberto Acuña Tapias, es justo que hablemos de Juan de Ábalos, autor de 2 de esas esculturas que iremos a ver. El escultor Juan de Ábalos nació en Mérida, España, el 21 de octubre de 1911. Su padre era ciego y su madre una sencilla ama de casa. El padre trató de desencantar a su hijo, que mostraba gran afición por el dibujo, de dedicarse al arte, pues consideraba esta profesión poco lucrativa. Pero cuando el muchacho cumplió los 14 años, no quiso continuar su bachillerato, consiguió empleo en un anticuario para ayudar a decolorar los muebles viejos que era preciso arreglar. Se presentó entonces a la Escuela de Bellas Artes y logró ingresar. Su talento como escultor empezó pronto a ser reconocido. Fue nombrado subdirector del Teatro Romano de Mérida y en la inauguración de la obra Medea conoció nada menos que a don Miguel de Unamuno, quien sabiamente le aconsejó ser fiel a sí mismo y no dejarse arrastrar por ninguno de los ismos que pululaban en el arte por aquel entonces. Siguiendo este consejo, Juan de Ábalos siempre optó en su trabajo por lo figurativo, realista y clásico. Durante la Guerra Civil Española de 1936 a 1939, luchó al lado de los republicanos, como muchos artistas e intelectuales españoles de la época. Al ser derrotada la República por el general Francisco Franco, levantó en Mérida, su ciudad natal, el monumento al héroe muerto, trabajo que le abrió las puertas para el colosal encargo del monumento en el Valle de los Caídos que el generalísimo Franco, a través de Diego Méndez, le propuso levantar. Juan de Ábalos, siendo republicano, aceptó, poniendo la condición de que en su monumento daría igual importancia a las tumbas de los vencedores que a las de los vencidos, y que no haría nada que pudiera humillar a estos. Juan de Ábalos trabajó en Colombia, donde nos honramos con tener importantes obras suyas, como la estatua de Gonzalo Jiménez de Quesada, el fundador de Bogotá, ejecutada en 1960. Se encontraba en la plazoleta de la Universidad del Rosario frente a la Avenida Jiménez. El monumento a don Pedro de Heredia en Cartagena, inaugurada en 1963. Para la Academia de la Lengua de Bogotá, fundió la estatua en bronce de don Miguel de Cervantes Saavedra, que preside el vestíbulo de entrada, y las 12 de las 15 estatuas que ocupan los nichos del hemiciclo del Paraninfo de la Academia. Juan de Ábalos regresó a Madrid, en donde murió a la edad de 90 años el 6 de julio de 2005.
Personajes representados en las estatuas del hemiciclo. David, siglo X antes de Cristo, fue el segundo rey de Israel después de Saúl, para quien tañía la lira a fin de calmarle los ataques, tañía la lira a fin de calmarle los ataques de ira. Siendo casi un niño, David venció al gigante Goliat, enemigo de Israel, hiriéndolo mortalmente en la frente con una piedrecita que le lanzó con su honda. Fue ungido como un rey por el profeta Samuel. David, también excelso poeta místico, fue autor de 73 de los 150 salmos de la Biblia, todos los cuales fueron concebidos para ser cantados. En el capítulo 6 del segundo libro de Samuel, se cuenta que cuando el arca de la alianza, que contenía las tablas de la ley dadas por Dios a Moisés, fue trasladada de Jericó a Jerusalén, David lideraba la procesión danzando y tocando la lira y cantando salmos ante la procesión. Uno de sus salmos, el 18-19, es un ejemplo de poema cosmogónico que comienza con los siguientes versos. El cielo proclama la gloria de Dios, de su creación nos habla la bóveda celeste. David, pues, es un poeta místico del siglo X antes de Cristo. Homero, bronce de Juan de Ávalos. Homero, poeta griego del siglo VIII antes de Cristo, recitaba de memoria los poemas épicos conocidos como la Ilíada y la Odisea, muy posiblemente de su autoría. En el primero narra la guerra de Troya, causada por el rapto del príncipe troyano Paris a Helena, la esposa del rey de Esparta Menelao, a quien se unieron los reyes de muchas ciudades griegas para hacer la guerra contra los ofensores troyanos. A estos los protegía la diosa Venus y a los griegos la diosa Minerva. Los dos grandes héroes de este poema son el semidios griego Aquiles y el héroe troyano Héctor. La guerra fue ganada por los griegos gracias a la estratagema que usaron, fingiendo retirarse y dejando en la playa, como regalo para los troyanos, un gran caballo de madera, dentro del cual estaban escondidos unos cuantos soldados griegos que en la noche salieron de su escondite e incendiaron la ciudad de Troya. La Odisea relata cómo Ulises, rey de Ítaca, después de pelear contra sus ejércitos en Troya a favor de los griegos, vive 1000 aventuras antes de poder regresar a su patria. Por ejemplo, la de tener que dominar al gigante Polifemo, que tenía un solo ojo, y narra también la historia de la fiel Penélope, que espera a su esposo engañando a quienes la requerían en matrimonio, tejiendo y destejiendo una manta que ella aseguraba quería terminar antes de elegir marido. Y finalmente cuenta el sigiloso regreso de Ulises a Ítaca y la forma como Penélope comprueba que él es verdaderamente el esposo que no veía desde hacía muchos años. Platón, bronce de Juan de Ávalos. Filósofo ateniense del siglo V antes de Cristo, discípulo de Sócrates y maestro de Aristóteles. Fue autor de los diálogos en los que expuso la filosofía de su maestro Sócrates, quien nunca escribió. Platón enseñaba a sus discípulos en los jardines de Academo en Atenas, de donde viene la palabra academia. Su filosofía sostiene que la verdad radica en las ideas. Es, pues, un idealista por excelencia. Los más conocidos diálogos de Platón son el Banquete, sobre el amor, Fedro, sobre la belleza,
Lisis sobre la amistad, Fedón sobre la inmortalidad del alma, Eutifrón sobre la santidad y Timeo sobre el mundo. Pero además de los diálogos, Platón escribió 12 libros sobre las leyes y 10 libros sobre la república. Sófocles, bronce de Juan de Ávalos, poeta trágico del siglo V a.C., nacido en Colona, cerca de Atenas. Las tragedias griegas se llevaban a cabo en grandes teatros al aire libre para que el pueblo se educara en el culto a los dioses, el amor a la patria y las sanas costumbres. Sófocles cambió en el teatro griego el protagonismo del coro, que representaba el destino, para dárselo a los actores, buscando cómo la voluntad humana lucha contra el destino. A Sófocles se le atribuyen 23 tragedias y de ellas solo se conservan 7, entre las cuales están Antígona, Electra, Edipo Rey, Edipo en Colona y Áyax. Cicerón, bronce de Juan de Ávalos. Marco Tulio Cicerón fue un político, pensador y orador romano del siglo I a.C. Inició su formación en Roma y la completó en Atenas y en Rodas, en donde profundizó sus conocimientos de filosofía. En el año 63 a.C. fue cónsul y apoyó a la aristocracia. Descubrió y denunció la conspiración de Catilina, que fue reprimida sangrientamente. Todas estas acciones las llevó a cabo Cicerón mediante la elocuencia que desplegó en el Senado con sus arengas políticas, llamadas las catilinarias, en las que llevó la oratoria a su más alto grado, lo mismo que con las filípicas, en las que atacó a Marco Antonio, uno de los miembros del segundo triunvirato. La correspondencia de Cicerón es de gran valor histórico y político. Escribió también el Tratado de los Límites entre el bien y el mal e hizo famosa esta frase: debemos ser esclavos de las leyes para poder ser libres. Horacio, bronce de Luis Alberto Acuña. Horacio, poeta latino del siglo I a.C., se inmiscuyó en la política contra Julio César y fue derrotado como militar en la batalla de Filipos. Regresó a Roma después de haber sido perdonado y gracias a su amistad con el poeta Virgilio, recibió el apoyo de Mecenas, el primer mecenas, quien le suministró los medios para que pudiera dedicarse al cultivo de su mayor don, el de escribir poesía. Fue autor de odas, sátiras, epístolas y su obra más famosa, El arte poético. Su libro tercero de odas contiene 30 y han sido traducidas al español por Germán Salinas. Virgilio, bronce de Juan de Ávalos. Virgilio, poeta latino nacido en humilde cuna en una aldea cercana a Mantua en el siglo I a.C., fue el autor de las Geórgicas, poemas en donde se elogia la vida del campo y se dan lecciones sobre ella. Por encargo del cónsul Polión y bajo su auspicio, escribió las Bucólicas, 10 églogas de inspiración pastoril que fueron traducidas al español por varios autores. Uno de ellos, el boyacense Roberto Torres Quintero. De los Torres Quintero hay varios traductores. Este es Roberto Torres Quintero. La égloga cuarta, dedicada precisamente al cónsul Polión, habla de la profecía de la Sibila de Cumas sobre el suceso trascendental que acaecería muy pronto en el mundo. Parece anunciar así la venida del Mesías con estos versos: la edad que la Sibila de Cumas predijera, en proféticos llambos la vemos acercar. Otro verso dice:
del alto cielo llega la raza gigantea. Otro dice, hacia nosotros viene la virginal Astrea. Y otro dice, de los dioses la vida recibirá el infante. Virgilio es autor también de la Eneida, poema épico sobre el origen de Roma, escrito por encargo del emperador Augusto, a quien hace descender de Eneas. Este héroe, protagonista del poema, hijo de Venus y Anquises, regresa a Lacio, Italia, después de participar en la guerra de Troya. Los críticos han dicho que este poema de Virgilio imita con éxito a Homero. Jesucristo, bronce de Juan de Ávalo. Jesús, el Mesías prometido al pueblo de Israel por los profetas y maestro de la humanidad, está representado en la estatua situada en el nicho central del hemiciclo para simbolizar que él partió en dos la historia de la humanidad. Nació en Belén en el año 749 de la fundación de Roma, cuando Judea era una de las provincias dominadas por el Imperio Romano, gobernado en ese momento por César Augusto. Jesús no escribió, pero sus mensajes, consignados en los evangelios y en las epístolas escritas por algunos de sus discípulos, han transmitido al mundo su pensamiento religioso, filosófico y social, centrado en el amor. Los críticos literarios han señalado el Sermón de la Montaña o de las Bienaventuranzas pronunciado por Jesús como una de las piezas de oratoria más profundas y elocuentes de la literatura universal. San Agustín, bronce de Juan de Ávalos. Siglo IV después de Cristo. San Agustín es uno de los personajes de la cultura cristiana representados en uno de los nichos del hemiciclo. Nació en el año 354 después de Cristo en Tagaste, Argelia, y murió en Hipona, África, en el 430 después de Cristo. Hijo del pagano Patricio y de la cristiana Mónica, que llegaría a ser santa y que oró siempre pidiendo la conversión de su hijo, Agustín estudió retórica y fue profesor de esta materia en su tierra, en Roma y en Milán, cuyo arzobispo San Ambrosio, con sus discursos, lo llevó a convertirse al cristianismo. San Agustín fue obispo de Hipona en África y dejó obras religiosas literarias de gran valor: las Confesiones, la Ciudad de Dios y el Tratado de la Gracia son las principales. Las Confesiones constan de 13 libros, cada uno de los cuales está dividido en pequeños capítulos. Muy conocido es el bello y profundo trozo que está en el capítulo 27 del libro 10, en el que le dice a Dios: tarde te amé, belleza siempre antigua y siempre nueva, tarde te amé. Tú estabas dentro de mí, pero yo andaba fuera de mí mismo y allí afuera te estaba buscando. Dante, bronce de Juan de Ávalos, siglo XIII después de Cristo. Dante Alighieri nació en Florencia, Italia, en 1265 y murió en Rávena en 1321. Pertenecía a la pequeña nobleza de la ciudad, y aun cuando perdió a su padre siendo un niño, la madre le proporcionó una formación que lo llevó a ser uno de los hombres más brillantes de su época. Tuvo un amor imposible que se convirtió en el resorte de su obra literaria, Beatriz Portinari, a la que amó desde cuando era niño, pero luego tuvo que verla casada con Simón de Bardi. Dante la inmortalizó en su obra poética Vita Nuova. Su obra cumbre fue la Comedia, a la que el público le agregó el epíteto de divina, la Divina Comedia. Es una extensa obra compuesta en prosa que alterna con sonoros tercetos. En ella Dante,
acompañado del poeta Virgilio, visita el purgatorio, el infierno y el cielo, guiado también por su amada Beatriz. Shakespeare, siglo XVI después de Cristo, bronce de Juan de Ávalos. William Shakespeare, cuya existencia ha sido discutido, algunos dicen que todo lo que hizo Shakespeare fue hecho por varios autores. Bueno, eso es otro tema. Fue un dramaturgo inglés nacido y muerto en Stratford, a orillas de Leipzig, 1564-1616. Pasó su juventud en la pobreza y tuvo que dedicarse a diferentes oficios, desde la talabartería hasta el de vender boletos para funciones de teatro. Se cuenta que habiendo acompañado al conde de Leicester al castillo de Kenilworth para la celebración de una festividad en honor de la reina Isabel I, descubrió su afición por el teatro. Intentó ser actor, pero no se destacó en ello, como sí lo logró como autor, y como autor fue un verdadero genio, comparable a los españoles Lope de Vega y Calderón de la Barca. Sus comedias fueron disfrutadas inmensamente por el pueblo inglés. El sueño de una noche de verano, Las alegres comadres de Windsor, La comedia de las equivocaciones, El mercader de Venecia y otras más. En sus tragedias plasma todas las facetas del corazón humano en sus diversas pasiones. El amor en Romeo y Julieta, la piedad filial en El Rey Lear, los celos en Otelo, la ambición en Macbeth, la locura y la venganza en Hamlet. En sus dramas sobre personajes históricos muestra las pasiones de quienes tienen el poder y las de los gobernados, como hace patente en Julio César, el rey Juan, Ricardo II, Ricardo III, Enrique VIII. Shakespeare murió el 23 de abril de 1616, precisamente el mismo día en que fallecía en España don Miguel de Cervantes Saavedra. Camões, bronce de Juan de Ávalos. El poeta portugués Luis de Camões, Lisboa 1525-1580, estudió en la Universidad de Coimbra, peleó en Ceuta, donde perdió un ojo, viajó a la India y naufragó frente a la desembocadura del Mekong, y luego estuvo un tiempo en la península de Malaca. En 1572 publicó su extenso poema épico Os Lusíadas, de corte griego, pues en él hace figurar a las divinidades del Olimpo. Fue escrito en octavas reales. En esta obra elogia el esfuerzo de los portugueses y a la protección de los dioses para consolidalizarse Portugal como nación y para poder extender luego su territorio en las colonias que establecieron. Luis de Camões escribió también comedias, pero su obra cumbre es el poema épico Os Lusíadas. Molière, siglo XVII después de Cristo, bronce de Juan de Ávalos. Molière es el seudónimo de Juan Bautista Poquelin, París 1622-1673. Su padre era un tapicero, pero gracias al apoyo de su abuelo se educó en el colegio de los jesuitas, en donde se relacionó muy bien. Al terminar sus estudios, renunció a la oferta de ser tapicero real, pues prefirió dedicarse al teatro. Fundó la compañía de actores, que con el tiempo se convertiría en la comedia francesa. En sus comedias plasmó las flaquezas y vicios humanos, el misántropo, el enfermo imaginario, las preciosas ridículas, la escuela de los maridos, las mujeres sabias, el burgués gentilhombre y otras más. Goethe, siglo XIX después de Cristo, bronce de Juan de Ávalos. Johann Wolfgang Goethe fue poeta, novelista, dramaturgo, físico y filósofo alemán. Frankfurt 1749,
Weimar, 1832. Escribió novelas como Las cuitas del joven Weddell y muchas obras de teatro, entre las cuales descuella Fausto. En ella Mefistófeles, el diablo, propone al doctor Fausto, que sufre del hastío de la vida, un trato: concederle toda la felicidad que desee a cambio de sellar un pacto que ha de firmar con una gota de su sangre. Sellado el pacto, el diablo hace que el doctor Fausto rejuvenezca y le ofrece multitud de placeres que él rechaza porque ambiciona mucho más. Entonces Mefisto le presenta a la bella joven Margarita, de quien Fausto se enamora. Margarita corresponde a su amor, pero él vive lleno de remordimiento por haberle concedido su alma al diablo. Al morir Margarita, su alma asciende al cielo, a donde también llega la de Fausto, por haber menospreciado finalmente los goces propuestos por Mefistófeles. La obra Fausto es símbolo del ansia humana de infinito. Dostoyevsky, siglo XIX después de Cristo, bronce de Juan de Ábalos. El novelista ruso Fedor Dostoyevsky, Moscú 1821, San Petersburgo 1881, fue hijo de un cirujano de ascendencia noble. Al graduarse como ingeniero, trabajó al servicio del gobierno. Con su primera novela, Pobres Gentes, se hizo conocer en Europa, que desde entonces estuvo pendiente de su producción literaria. A los 28 años, en plena época zarista, fue condenado al patíbulo por sus actividades revolucionarias, pero rumbo al patíbulo se le conmutó la pena y pasó 9 años de prisión y trabajos forzados en Siberia. Los sufrimientos que padeció influyeron en el realismo y hondura de su obra literaria. Recuperada la libertad, siguió escribiendo novelas donde se revela como gran conocedor del alma humana. El idiota narra la vida de un hombre presa de una enfermedad mental que acude a un sanatorio en Suiza para curarse. Crimen y Castigo fue una de las más exitosas novelas, pues tiene algo de fondo policíaco. Pero su obra cumbre, según la crítica, fue la novela Los hermanos Karamazov, donde con gran profundidad psicológico y patetismo cuenta la enemistad entre un padre y uno de sus hijos. El gobelino del proscenio. Antes de dejar el paraninfo de la Academia Colombiana de la Lengua, admiremos sobre el muro azul del proscenio un bello gobelino de fondo rojo púrpura. Su marco está orlado con tejidos de hilos dorados que forman barrocos motivos vegetales. En el centro está el escudo que tenía España cuando el marqués de Villena, bajo el reinado de Felipe V, fundó la Real Academia de la Lengua. La parte superior del escudo ostenta la imagen de la corona del Imperio Español. Los varios cuarteles en que está dividido muestran figuras de leones y de castillos, emblemas de los reinos de León y Castilla, que Isabel de Castilla unió a los reinos de Aragón y Navarra al contraer matrimonio con Fernando de Aragón para consolidar así la unidad española, que fue la semilla del gran imperio español. En una cinta blanca que envuelve el escudo se lee: una estirpe, una lengua, un destino. Busto del padre Félix Restrepo. Al dejar el paraninfo saliendo por la puerta norte, se encuentra a los pies del proscenio el busto en bronce del padre Félix Restrepo, sacerdote jesuita, quien fue el cerebro que guió la obra del arquitecto Alfredo Rodríguez de Orgaz, del escultor Juan de Ábalos y García Taborda y del escultor y muralista Luis Alberto Acuña Tapias. Pues junto con don Eduardo Guzmán Esponda y con el padre Eduardo Ospina, eligió a los personajes que debían ser representados en el mural Apoteosis de la lengua castellana y los que debían estar representados en las 15
estatuas del hemiciclo. Nuevas obras de arte para la Academia Colombiana de la Lengua, interrogación. Personalmente, considero necesario que los artistas de hoy presenten proyectos de obras en donde figuren los valores de las letras colombianas de los siglos XX y XXI, obras que podrían ser costeadas por la empresa privada, arte tridimensional con luz y sonido, telones desenrollables, en fin, todo cuanto su imaginación les dé, para mostrar quiénes son o quiénes fueron los protagonistas o los autores de las obras literarias contemporáneas. Porque la historia se escribe no suprimiendo, sino adicionando el testimonio de los nuevos sucesos a través de los años y de los siglos. Muchas gracias. He terminado.